la caída del hombre del pecado y su castigo. Vamos directamente al primer párrafo, párrafo 1. Si bien Dios creó al hombre recto y perfecto y le dio una iglesia justa que hubiera sido para la vida si la hubiera guardado y amenazó con la muerte su transgresión, sin embargo no permaneció mucho tiempo en ese honor, usando Satanás la sutileza de la serpiente para subyugar a Eva y entonces a través de ella seduciendo a Adán, quien sin ninguna coacción deliberadamente transgredió la ley bajo la cual había sido creados, y también el mandato que les había sido dado al comer del fruto prohibido, lo cual agradó a Dios permitir, disponiéndolo para su propia gloria conforme a su sabio y santo consejo. Bien, este es el primer párrafo que básicamente nos habla de la naturaleza de la caída. Este primer párrafo se centra en ese tema, ¿no? ¿Cómo es, o la naturaleza misma, la descripción de la caída, ¿no? Entonces, hay un marco general que ustedes ven allí, que lo hemos llamado así, la integridad, la contingencia y la brevedad, que son los elementos que describen esa naturaleza de la caída. La integridad en el sentido de que Dios hizo al hombre recto y perfecto, puso la ley en su corazón, pero aún así, por la libertad que le había dado, el hombre no prosiguió en su vida en esa relación estrecha con Dios, sino que cayó, ¿no? La contingencia, en el sentido de que apareció ese elemento extraño en un momento determinado, que fue la serpiente, que en forma contingente se le apareció a Eva, cuando Eva estaba sola, la convenció, y luego Eva convenció a Adán también para que comiera el fruto del árbol prohibido, ¿no? Y la brevedad, que también se menciona en este párrafo, ¿no? O sea que no duró, dice allí, no permaneció mucho tiempo en ese honor. No podemos saber cuánto tiempo duraron Adán y Eva viviendo en condiciones ideales en el paraíso, ¿no? Esto no lo dice la Biblia en ninguna parte, pero se supone que fue breve, porque básicamente el argumento es que ellos no tuvieron hijos sino hasta después de la caída, ¿no? Entonces es muy probable que haya sido poco tiempo el que hayan durado Adán y Eva en perfección de relación con el Señor, ¿no? Entonces esa es lo que llamamos la naturaleza de la caída. Por otra parte, en ese mismo párrafo 1 nos habla de la descripción particular, o sea, ¿cómo fue la caída? Hace la descripción particular de la caída. Entonces nos habla de la ocasión de la caída, cómo sucedió, allí lo explican, usando Satanás la sutileza de la serpiente. La manera de la caída, subyugó a Eva y luego sedujo a Adán para que cayera. La esencia de la caída es que sin ninguna coacción, sino deliberadamente y por su propia voluntad, Adán y Eva cayeron delante del Señor. Y la esencia de la caída, que fue esa, transgredir la ley y también el mandato específico que el Señor les había dado. La sustancia de la caída, ¿qué es esto? Que fue el mandato que transgredieron Adán y Eva, y el permiso de la caída. Este es un elemento interesante, ¿no? En lo que aparece en la definición aquí de la caída, en este primer párrafo. A Dios le agradó permitir la caída de Adán y Eva. Esto nos choca un poco, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque existe digamos, de alguna manera una incredulidad de nuestra parte de que Dios hubiese permitido por su propia voluntad y bajo su propio decreto que se ejecutara la caída de Adán y Eva. Sin embargo, esto estaba en el decreto de Dios y lo estaba desde la eternidad. Y lo estaba para mostrar la gloria del Señor. Lo estaba para que su Hijo muriese en la cruz del Calvario. Lo estaba para exaltar el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y lo estaba para convertir a hombres pecadores como nosotros, como tú y yo, a la salvación eterna. Esas fueron las razones por las cuales el Señor le agradó permitir, disponiéndolo para su propia gloria, conforme a su sabio y santo consejo. Es un misterio, ¿no? Nos cuesta entenderlo porque esto en nuestra racionalidad se nos escapa, ¿no?
Pero creo yo que es necesario que lo entendamos en el sentido de hacer uso de la fe que el Señor nos ha dado para entender que Dios tenía en su santo consejo determinado que el hombre cayera. Y cayó. Esto no es que a Dios se le escapó de las manos y que el hombre hizo allí de las suyas sin el previo permiso del Señor, sin el previo decreto del Señor. Surgen entonces aquí una serie de preguntas. Si Dios decretó la caída, ¿no es responsable Él del pecado? La respuesta contundente es no. Dios decretó la caída, pero la decretó de tal manera que el hombre es el único responsable de su propia caída en el pecado. Y ahí es donde conviven estos dos misterios, ¿no? La grandeza de Dios, su soberanía, pero también la responsabilidad del hombre. Conviven y se ve claramente expresada en la caída del hombre, ¿no? ¿Sí? Dios no es responsable del pecado, sino lo somos nosotros, como hombres, ¿no? Si el hombre creado por Dios era bueno en gran manera, es otra pregunta, ¿cómo es posible que haya pecado? La respuesta es, no lo sabemos. No sabemos. Esto es un misterio para nosotros. Cualquier explicación que intentemos dar serían especulaciones, ¿no? Lo mejor es decir, no lo sabemos. ¿Cómo es que Dios, siendo justo, culpe y castigue a toda la humanidad por el pecado que uno solo cometió? Esta es una pregunta que también surge con mucha frecuencia. ¿Sí? ¿Cómo es posible que Dios, siendo Dios justo, ¿sí?, culpe y castigue a toda la humanidad, es decir, incluyéndonos nosotros hoy día, por el pecado que Adán cometió allí en el paraíso? La respuesta es sencilla, ¿no? Todos somos pecadores. ¿O hay alguno aquí que no sea pecador? Si hubiésemos sido mejor que Adán, nosotros hubiéramos estado allí en el paraíso, se los aseguro. Todos somos pecadores. Y de alguna manera, la respuesta más importante que debemos entender es que Dios dio un trato representativo. Este término es muy importante. O sea, nosotros estamos representados por Adán allí en el huerto del Edén. ¿Sí? Por lo tanto, el pecado es representativo en Adán, así como la salvación es representativa en el segundo Adán, en Jesucristo. No es un pecado individual que cometió un ser, Adán, para luego permitir una salvación individual a partir de Cristo, porque entonces hubiese necesitado tantas veces morir el Señor como tantos salvos hay. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, hay una muerte representativa del Señor Jesucristo para salvar a todos los escogidos, así como el pecado de Adán nos representa a todos los pecadores. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que se llama el trato representativo y no un trato individualista. ¿De acuerdo? Y esto es justo porque Él es el creador y entonces Él podía tomar esa decisión y la tomó de esa manera. Adán representa a la humanidad y el segundo Adán representa a todos los salvos. Amén. Bien, a partir del segundo párrafo entonces comienza a explicarse un poco el resultado de la caída. Entonces hablamos en el segundo párrafo: por este pecado nuestros primeros padres cayeron de su justicia original y de su comunión con Dios, y nosotros en ellos, por lo que la muerte sobrevino a todos, viniendo a estar todos los hombres muertos en pecados y totalmente corrompidos en todas las facultades y partes del alma y del cuerpo. Esto entonces es un resultado de la caída, y es lo que llamamos como el pecado representativo o el pecado federal. Sí, algunos autores lo llaman así, el pecado federal. O sea, es una representación. Y hay un versículo que es clave allí, que es Romanos 5:12, ¿no? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Este versículo es clave para entender lo que significa la representatividad en Adán de todos los pecadores. Bien, entonces ese es uno de los resultados, el pecado es representativo. El segundo resultado lo encontramos en el párrafo 3.
siendo ellos la raíz de la raza humana y estando por designio de Dios en lugar de toda la humanidad, la culpa del pecado fue imputada y la naturaleza corrompida transmitida a su posteridad descendiente de ellos mediante generación ordinaria, siendo ahora concebidos en pecado y por naturaleza hijos de ira, siervos del pecado, sujetos a la muerte y a todas las demás desgracias espirituales, temporales y eternas, a no ser que el Señor Jesús los libere. A este resultado se le denomina entonces el pecado original, que da lugar a lo que nosotros entendemos como la depravación total. ¿De acuerdo? Entonces el primer resultado es el pecado representativo, y el segundo resultado es el pecado original. ¿De acuerdo? Y hay un versículo que es clave también, Efesios 2:3, también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esto nos hace entender también, hermanos, que nosotros somos salvos solamente por la gracia del Señor. De otra manera, estaríamos tan perdidos como el más perdido que vemos por ahí en la calle. Estaríamos igual o peor. Pero el Señor, por su gracia, nos escogió para la salvación. Otro resultado de la caída. De esa corrupción original, por la cual estamos completamente impedidos, incapaces y opuestos a todo bien y enteramente inclinados a todo mal, proceden todas las transgresiones en sí. Hay un origen de todas nuestras transgresiones que es nuestra corrupción, ¿sí? Esa corrupción con la cual nacemos, que hemos heredado del padre de Adán, ¿no? Y esto es lo que se denomina entonces el pecado actual, ¿sí? Y esto da origen también a lo que se denomina en la doctrina la incapacidad total. Es decir, somos incapaces porque estamos depravados totalmente, ¿no? O sea, el ser humano por sí mismo es incapaz de superar su condición de pecador. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Es una obra del Señor, ¿no? Es una obra del Padre que nos atrae a la cruz de Cristo para ser salvos por su bondad y por su gracia. Porque nosotros éramos incapaces de hacerlo, ¿no? Ni queríamos ni podíamos venir al Señor. Y el quinto dice, la corrupción de la naturaleza permanece durante toda la vida en aquellos que son regenerados. Y esto nos toca directamente a nosotros, ¿no? Y aunque sea perdonada y mortificada por medio de Cristo, sin embargo, ella misma, o sea, esta corrupción y sus primeros impulsos son verdadera y propiamente pecado. Es decir, esa naturaleza pecaminosa persiste mientras estemos aquí. ¿Sí? Esto es lo que se denomina como el pecado permanente, o sea, la imperfección total. ¿De acuerdo? Porque sabemos que la ley es espiritual, dice Pablo allí en Romanos, mas yo soy carnal vendido al pecado. Y esto lo está diciendo Pablo, ¿no? Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. O sea, hay un pecado en nosotros, ¿no? Ese es lo que llamamos el pecado permanente, ¿no? Esa imperfección que nos va a acompañar hasta que el Señor nos llame a su presencia, ¿no? Vamos a estar batallando, como decía David en uno de los sermones, ¿no? Estamos en un campo de batalla, estamos en guerra, permanentemente, batallando contra nuestra propia maldad, ¿no? Esto nos lleva entonces a configurar lo que se denomina la doctrina de la depravación total. Algunos lo llaman también la incapacidad total, ¿no? Y hay tres elementos allí centrales, ¿no? La corrupción total, es decir, que el hombre no puede ni quiere dejar de pecar. La incapacidad total para hacer buenas obras agradables a Dios. El hombre no es capaz por su propia cuenta de hacer cosas que agraden al Señor, ¿sí?
a no ser que el Señor lo haya salvado. O sea, aún las personas moralmente más rectas que nosotros podamos conocer, esas moralidades de esos hombres son para Dios trapos de inmundicia, porque no están hechas para glorificar al Señor, ¿no? ¿De acuerdo? Hay una incapacidad también para entender el camino de Dios, si el Señor no lo revela, y hay una incapacidad total para querer volverse a Dios. Esto es obra solamente de Dios, es el que capacita al hombre entonces para volverse a Dios en arrepentimiento, ¿no? El hombre es incapaz de hacerlo. Y por otro lado está el tema de la responsabilidad total. Somos responsables, hermanos. Somos responsables. El hecho de que hayamos heredado el pecado no significa que el pecado haya sido responsabilidad de Adán. Es que nosotros somos responsables de nuestro pecado, del estado de depravación, de cada acto de pecado. También de salir de ese estado de depravación somos responsables. Somos responsables de la condenación eterna por esa depravación. Eso es muy importante, ¿no? Lo que estábamos señalando hace un momento. Hay una responsabilidad del hombre que es imborrable, ¿sí? Pero también hay una elección de parte de Dios. Hay una decisión de Dios, pero también hay una responsabilidad del hombre. Las dos cosas conviven siempre, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien, hermanos. Solamente como referencias, estas, bueno, las mismas que he señalado, la de Wadron, la de Sergio Ruiz, también este mismo libro, el de Wagner, habla de la predestinación. En el capítulo 10 nos habla justamente del tema del pecado. Y yo también aconsejaría leer el capítulo 24 de la Teología Sistemática de Gruden, que también explica muy bien este concepto del pecado, ¿no? De la caída del hombre y del pecado consecuente.